Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer poder saludarles a través de este medio tan importante como es la plataforma digital de Notimex PR es Noticia y el grupo es Noticia. Pues hoy estamos nuevamente, ¿verdad?, en este lugar, en este estudio, para poder compartirles el pan de vida a través de su programa El Mensajero de Dios. Nuevamente estamos aquí de regreso por la gracia de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios de poder que nos ha hecho el favor, ¿verdad?, de ir restaurando nuestra salud. Así es que aquí estamos agradecidos con el Eterno y el día de hoy vamos a compartir un mensaje que esperamos, como siempre, ¿verdad?, desde luego, que sea de gran bendición para su vida espiritual, que le edifique, que le permita crecer, que le permita aprender en este camino tan importante que es el de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, desde luego, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, hace muchos años, ¿verdad? Hace más de 2000 años precisamente con un propósito. Y el propósito muchas veces lo desconocemos. Él vino a morir por todos nosotros para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Pero antes de cumplir con esa gran comisión que el Eterno, ¿verdad?, le demandó, pues Él primeramente vino a enseñarnos, ¿sí?, a instruirnos, vino a legarnos el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros tenemos que aprender porque precisamente ese Evangelio está vigente y aprendemos día a día de esa bendita palabra de Dios. Sabemos que la palabra del Señor es el mejor alimento que nosotros como seres humanos podemos recibir. Pues bien, recibimos alimento para nuestro cuerpo, ¿verdad? Alimentamos nuestro cuerpo cuando tenemos hambre, le damos de beber cuando tenemos sed, pero también tenemos que procurar la parte espiritual, pues sabemos que el hombre, el ser humano, está compuesto de tres partes, que es alma, espíritu, ¿verdad?, y el cuerpo. Entonces es bien importante que nosotros también procuremos precisamente, bendito sea el Señor, alimentar la parte espiritual, y para eso, ¿verdad?, pues tenemos precisamente el pan de vida que Dios nos permite, ¿verdad?, tener a nuestro alcance, que es su palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de una manera clara después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando aquel, ¿verdad?, el enemigo de nuestras almas lo tentó y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿Por qué le dijo eso? Porque las piedras que estaban precisamente en el desierto tenían una forma semejante a las tortas de pan que en aquel entonces acostumbraban a comer. Entonces, como tenía cierta similitud, le dijo: bueno, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Pero ¿qué dijo Jesús? Yeshua contesta de una manera sabia, ¿sí?, empoderado precisamente, ¿verdad?, porque pues el Hijo del Dios viviente estuvo en la comunión con el Eterno. Pues algunos pensaron tal vez que, o el enemigo tal vez ha de haber pensado que estaba débil porque se había abstenido de comer alimentos durante 40 días y 40 noches por el ayuno. Pues el ayuno es precisamente abstenerse de alimentos. Aclaramos esto, ¿verdad?, porque mucha gente piensa que el ayuno pues te permite comer legumbres, frutas, ¿verdad?, de verduras, juguitos, etcétera. No, eso es una dieta. Cuando nosotros realmente vamos a la palabra de Dios, tenemos que abstenernos de alimentos como el Señor, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. De Él tenemos que aprender. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, aprended de mí, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, del Cristo de la gloria. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, Él estaba empoderado porque ciertamente se abstuvo de alimentos para su cuerpo, pero se alimentó, ¿sí?, de manera espiritual. Su alma, su espíritu estaban llenos, ¿sí?, del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Él salió empoderado. Entonces, cuando el enemigo lo quiso tentar, él estaba muy fuerte y Jesucristo le dijo claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra hoy la tenemos precisamente plasmada, ¿verdad?, en nuestras sagradas escrituras, que Dios nos permite tener a nuestro alcance, porque es una gran bendición, es un gran tesoro que muchas veces el ser humano no ha aprendido a valorar. Bendito sea el Señor, porque nos va revelando, nos va dando entendimiento, vamos descubriendo realmente el sentido, el valor de las cosas, de lo que Dios pone a nuestro alcance, porque sabemos que Él es el proveedor y que de Él, ¿verdad?, viene todo, que todo proviene de su preciosa mano, de su mano, ¿verdad?, emana todo. Bendito sea
nuestro eterno, nuestro creador, el Dios viviente, ¿sí? Nuestro Señor y Salvador. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces, pues por la gracia de Cristo, ¿verdad? Estamos nuevamente aquí para poder compartirles este mensaje, el cual lleva por título, ¿quién es tu prójimo? Ese es el tema de hoy, de esta enseñanza. ¿Quién es tu prójimo? ¿Sí? Entonces podemos preguntar, ¿sí? Tal vez a algún amigo, al vecino, alguna persona que esté cerca de nosotros, o tal vez en este mismo momento usted ya esté pensando y diga, es que yo ya sé quién es mi prójimo, ¿sí? ¿Por qué me estás preguntando o qué me quieres enseñar? Sabemos, ¿verdad?, que bíblicamente se ha enseñado a través de los años, a través del tiempo, ¿verdad? Ha habido doctrinas, dogmas que enseñan, y si vamos, por ejemplo, a un diccionario bíblico o vamos ahora que tenemos la facilidad de navegar en internet, vamos y vamos al buscador y checamos ahí, ¿verdad?, el significado precisamente de prójimo, nos va a parecer que viene incluso de la etimología, ¿verdad?, del latín, que significa, que es próximos, que significa más cercano. De ahí viene que es el más próximo, ¿sí? Bíblicamente también se ha dado a entender que el prójimo es todo ser humano, ¿sí? Que si hay dos personas, pues tu prójimo es el que está junto a ti, y viceversa, tú eres el prójimo de esa persona, ¿sí? Sea o no hermano en la fe. Pero vamos a ir adentrándonos a este tema, ¿sí? Vamos a ir descubriendo realmente cuál es el significado, ¿sí?, de quién es tu prójimo, qué es lo que Jesucristo ha enseñado a la luz de la palabra. Vamos a verlo a la luz de la palabra, desde luego, ¿verdad? Tenemos que instruir, como el apóstol Pablo en su momento, ¿verdad?, le dijo a Timoteo, con toda doctrina y paciencia. Doctrina es que nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que estar instruidos precisamente con la palabra de Dios, porque escrito está también que un ciego no guía a otro ciego. Entonces venimos aquí, ¿verdad?, por la gracia del Señor, y de gracia recibimos y de gracia damos, y lo poquito que hemos aprendido con gusto hoy venimos a brindarle para que usted allá en casa o donde se encuentre, en su oficina, en su recámara, ¿sí?, donde se encuentre, ¿verdad?, con su celular, con la tablet, usted pueda aprender acerca de este tema y pueda ir perfeccionando cada día más su vida espiritual, pues esta es la razón por la cual nosotros tenemos este gran tesoro, ¿verdad?, llamado Biblia, el cual yo le llamo el manual de vida, porque Jesucristo precisamente a eso vino, a instruirnos, a legarnos este precioso evangelio. No nada más vino a morir por nosotros y nosotros, ¿verdad?, pues ya la libramos, ya estamos libres, pero al rato por falta de conocimiento, como dice la palabra a través del profeta Oseas, su pueblo de Dios ha perecido precisamente. Entonces Dios no quiere que perezcamos como su pueblo, ¿verdad?, anteriormente por falta de conocimiento. Por eso es que envía a Yeshua, al Salvador, a instruirnos. Qué hermoso es, ¿verdad?, nuestro Padre eterno. Qué bendición tener un Padre que se preocupa por nosotros, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que tropezamos y caemos una y otra vez, Él viene con mucho amor y nos levanta. Ojo, con mucho amor. Si no tuviera amor para nosotros, no pusiera en nuestras manos, ¿verdad?, este precioso libro, ¿verdad?, ¿sí?, para que nosotros corrigiésemos todas nuestras fallas. Pero Dios es bueno, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y hoy vamos a ir analizando, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir, ¿sí?, cuando Él dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, cuando Él dice, ¿verdad?, ese importante mandamiento que Jesucristo resumió, e incluso la Escritura, ¿verdad?, en dos grandes mandamientos, que el primero es: amarás al Señor tu Dios, al Eterno, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿sí? Y luego dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a analizarlo a la luz de la palabra y vamos a ir precisamente al Evangelio según San Lucas, aclarando que Evangelio solo hay uno. De repente nos encontramos algunos amados hermanos consiervos que dicen: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, o los 4 evangelios. No, no hay 4 evangelios.
aclarando, hay un solo evangelio, ¿sí? El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan. El evangelio, que es la palabra de Dios, es Cristo. El evangelio es de Jesucristo. No hay cuatro evangelios, hay un solo evangelio. Y aquí vamos a meditar en el evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 25 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quería probarlo para ver si Jesucristo fallaba, para poder acusarle. Era lo que en ese tiempo andaban haciendo algunos escribas y fariseos, maestros de la ley, procuraban hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo. Claro que nunca lo lograron. Entonces el Eterno, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él responde y dijo: ¿qué está escrito en la ley? Se supone que Él conocía la ley, ¿verdad? Y era experto. Dice que era un intérprete de la ley y le pregunta a Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. A lo que aquel intérprete de la ley, queriendo justificar sus acciones, ¿verdad?, sabiendo que tal vez no estaba haciendo conforme a la palabra, dice: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús comienza a narrar una parábola y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Él le dijo, dejándole medio muerto, perdón. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote pasó, lo vio y se fue de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y responde el intérprete de la ley: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, el tema es: ¿quién es tu prójimo? Y ya vimos, ¿verdad?, el significado, ¿sí?, que viene del latín, que es próximos, que significa más cercano, y de ahí se deriva que es el más próximo. Bíblicamente también se ha enseñado que es todo ser humano, ¿sí?, que es el otro, el que está contigo, sea o no sea hermano en la fe. Pero Jesucristo aquí nos dice claramente, por eso les decía que íbamos a analizarlo a la luz de la palabra, que no es de tal manera. Y esto es un error que hemos cometido dentro del cristianismo muchos creyentes. Su servidor lo hice durante mucho tiempo. Yo creía y había compartido y predicado, ¿verdad?, de acuerdo al concepto, ¿sí?, que les acabo de referir, de acuerdo a su significado, que el prójimo era el más próximo, el que tenías más cerquita, ¿sí? Mas no es así. Tampoco es todo mundo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esa idea de que tu prójimo es todo mundo, cuando Jesús refiere
poderosa palabra que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no se refiere a todo el mundo, a toda la gente. Sí, es verdad, tenemos que amar a todos nuestros semejantes, pero no todos son nuestro prójimo. Por eso Jesús cuestiona al intérprete de la ley. Aquel intérprete que quiso hacer caer a Yeshua, que lo quiso hacer tropezar, que lo quiso exhibir, que lo quiso humillar al preguntarle, salió él realmente avergonzado. Fue al revés porque no supo, ¿sí? Él quería como que hacerlo tropezar y le dice, ¿quién es mi prójimo? Él mismo está diciendo que no sabe. O tal vez sí lo sabía, pero no estaba cumpliendo. De alguna manera estaba mal, de alguna u otra forma estaba mal, estaba errando. Y Jesucristo viene y comienza a narrar esta parábola. Una parábola es una comparación para poder dar una mejor enseñanza. Jesús, Yeshua, el Cristo de la gloria, comienza a dar esta enseñanza importante y que está plasmada en la Sagrada Escritura y que muchas veces por no leer detenidamente, por no profundizar, a lo mejor leemos esa porción de la Biblia y luego nos ponen a leerla y no, pues ya lo leí, ya sé lo que dice, pero se nos olvida que la palabra escrita, la palabra de Dios no es cualquier letra de imprenta, no es una letra muerta. Debemos recordar que la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. También debemos recordar que esta palabra es Jesucristo. La palabra es Cristo, así dice en el Evangelio según San Juan, cuando comienza a hablar precisamente del principio, es en el principio, ¿verdad? Donde habla de Dios y que Jesucristo, dice en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios, la palabra es Jesucristo. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Cuando vamos descubriendo algo tan importante. Entonces quiere decir que si Jesucristo está vivo, la palabra de Dios, la Biblia, que en esencia es Él, es el Espíritu, la Biblia nos habla de una u otra forma. Entonces es muy importante que nosotros escudriñemos la Escritura, por eso Jesús recomienda escudriñar las Escrituras, porque ya la leíste, vuelve a leer, es que ya sé lo que dice, vuelve a leer, escudriña, busca, investiga, rebusca, revolotea, significa eso, revolotea. Vuelve a buscar ahí, profundiza, ráscale, ahí vas a sacar algo más. Entonces cuando alguien comienza a hacer eso, cuando camina en obediencia, va descubriendo lo que Dios quiere que descubras, lo que puso ahí para ti y para mí. ¿Y qué es lo que puso? Bueno, primero aquí vemos precisamente que ese varón, intérprete de la ley, dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo comienza precisamente a dar la enseñanza a través de esa parábola y resulta que menciona primeramente a un sacerdote que se supone que era un servidor de Dios, que se supone que conocía del amor de Dios, que se supone que conocía de las leyes de Dios, que se supone que conocía de la misericordia, del amor. ¿Y qué hizo? El sacerdote lo vio y siguió su camino. Posteriormente viene un levita precisamente también encargado de ministrar a Jehová, ¿sí? De limpiar los utensilios de la casa del Señor. Un levita que estaba consagrado, precisamente que se tenía que consagrar durante 7 días para poder siquiera hacer la limpieza en el templo. Se tenía que limpiar primero, purificarse. Se supone que estaba consagrado para Dios, se supone que era una persona, ¿verdad?, que conocía de las cosas de Dios, que tenía que ser misericordioso, clemente, que tenía que ser lleno de amor, que tenía que ser bondadoso, generoso, etc. Hizo lo mismo que el sacerdote. Se siguió de largo. Entonces viene el samaritano. Venía de Samaria, era un extranjero. Y él iba de camino, iba de largo, pero al verlo se detuvo. Dice la Escritura que él mismo lo curó con vino, ¿verdad? Con aceite.
No le importó caminar porque lo subió a su cabalgadura. Obviamente una persona herida no iba a ir juntamente con él, arriba de la bestia, ¿verdad? De su animal, de su caballo. Lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. Lo llevó a un hospedaje. Lo atendieron. Dice que ahí lo cuidó un día. El mismo samaritano lo cuidó. Se tomó el tiempo, perdió un día de viaje, lo estuvo atendiendo. Al siguiente día tenía que continuar. Y cuando él decide continuar su viaje, pero preocupado y pendiente, le sigue dando la atención a ese varón que golpearon, que asaltaron y lo dejaron medio muerto. Y le dice al mesonero que lo atendiera, que lo cuidara, que lo alimentara. Le deja dinero, si algo te hace falta, cómpralo, no te preocupes, yo a mi regreso yo te lo pago. Yo había meditado mucho en esta palabra durante algún tiempo y el Espíritu Santo me redarguía y algo me decía. Yo había leído esta parábola una y otra vez y algo me decía el Señor, algo había ahí. Y yo decía, bueno, es que tu prójimo no es cualquier persona. Y yo veía algo ahí, observaba que el prójimo, el que Jesús decía, bueno, ¿quién es tu prójimo? El prójimo es el que venía y te hacía el bien. Y resulta que hace algunos días yo platicando precisamente con un gran amigo, ¿sí? Que se encuentra en el vecino país, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Él tiene pues también su ministerio, es un siervo de Dios, el apóstol Freddy Martínez, a quien le mando un saludo y un abrazo, ¿sí? Y platicando con él resulta que él también tuvo una revelación de parte de Dios. Él conoce la escritura, conoce las raíces hebreas, entonces resulta que prójimo, ¿sí?, en la lengua hebrea se pronuncia lereajá. Se escribe obviamente en hebreo, pues no desconozco yo los signos, ¿verdad?, la escritura, las letras hebreas, pero se pronuncia lereajá. Y lereajá significa amigo, compañero. Por eso es que cuando Jesús le pregunta a ese intérprete de la ley, ¿quién te parece que de los tres es su prójimo? Quiso decir, ¿quién de los tres es su lereajá? O sea, ¿quién de los tres es su amigo? ¿Quién de los tres es su compañero? De acuerdo a su comportamiento. Y el intérprete de la ley dice, bueno, a mí me parece que su lereajá, su compañero, su amigo, es el que usó misericordia. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos amigos que se mueven a misericordia y que de alguna forma no están profesando nuestra misma fe. Y muchas veces obtenemos más del de afuera que del de adentro. Porque muchas veces puedes encontrarte con un ministro del evangelio, con un pastor, con un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol, y puede ser de corazón duro, como el sacerdote y el levita, ¿verdad?, de la parábola mostraron. Y te encuentras una persona afuera que está dispuesto, ¿sí?, al que muchas veces el cristiano llama inconverso o mundano, está dispuesto, ¿sí?, a ayudarte con amor, de una manera desinteresada. Está dispuesto a desprenderse de lo que tiene para dártelo. Está dispuesto a cuidar de ti porque te ama, porque es tu amigo, porque es tu compañero, porque es tu lereajá. Esa persona está dispuesta incluso, ¿sí?, como este varón se muestra ahí, ¿verdad?, a cuidarle, a invertir su tiempo, porque invirtió tiempo, perdió un día de camino. Y después de que se va, todavía dice desprendidamente, mira, aquí está, te dejo este dinero, te pido de favor que le atiendas, todo lo que le haga falta, dáselo por favor, si hace falta algo más, no te preocupes, a mi regreso yo te lo doy. Era un samaritano, que no tenía las mismas costumbres, las mismas tradiciones, las mismas creencias. Sin embargo, estaba lleno de amor. Y así Jesucristo, a la luz de la palabra, hay otros pasajes bíblicos donde dice, ¿verdad? Yo recuerdo que habla también de un extranjero que dice, este tiene más fe que todos los que he visto, y era extranjero. Ahí está el caso de Cornelio también, ¿sí?, que no era del pueblo de Dios, pero que hacía ofrendas y oraba a Dios.
Y Dios se agradó de él y envía un ángel. Y Cornelio y sus amigos y su familia fueron bautizados en espíritu y fuego y comenzaron a hablar en lenguas. Fueron muy bendecidos. Así, esta enseñanza nos lleva a salir del error, a darnos cuenta que no todos son nuestro prójimo. Y cuando Yeshua habla esta palabra, dice, ¿verdad? Que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es que no seamos ingratos, que no seamos malagradecidos, que así como recibimos bendición de alguien que muestra amor, cariño, fraternal, sincero, genuino hacia nosotros, que igual de la misma forma podamos corresponder. Tal vez no tenemos la misma economía, pero podemos corresponder de otra forma. ¿Sí? Debemos ser fieles. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que haya precisamente esa unidad. ¿Sí? Porque no es sencillo que alguien venga y ame y se desprenda de lo que tiene por una persona desconocida. Claro que el amor de Dios nos hace sentir misericordia. La misericordia es compasión. Y cuando alguien se encuentra en necesidad, pues tú vas y le vas a dar, le vas a ayudar. Pero no le vas a brindar la misma ayuda a una persona que se encuentra en necesidad y es tu amigo, es tu familiar, es tu lereajá, es tu compañero. Obviamente que te va a doler más, porque has vivido muchas cosas, tal vez experiencias, tal vez desde niño. Entonces tú ves a tu lereajá, se comprende que ese varón, como Jesús le dijo, a ver, ¿quién es su lereajá? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su amigo? O sea, era su amigo. Esa persona viajante era amigo de ese varón que habían golpeado. Era su lereajá, era su compañero, era su prójimo. Ese sí era su prójimo. Por eso se bajó inmediatamente, ¿sí?, de su cabalgadura. ¿Y qué hizo? Lo curó, lo vendó, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón para darle la atención. Imagínense la impresión que pudo haber tenido cuando alguien ve a alguien, ¿verdad? Tal vez en algún accidente o algún atentado, como en este caso, ¿verdad? Que le hayan golpeado, le hayan asaltado, le hayan robado todo. Y lo dejaron medio muerto, dice la escritura, no fue cualquier golpiza, lo dejaron medio muerto. Qué tremendo. Y ahí muestra la calidad de ser humano, la calidad de persona, la calidad de ser realmente un prójimo, un lereajá. Eso es algo muy bonito, muy hermoso. Y era lo que a mí Dios me había mostrado y me quería decir durante tanto tiempo, porque el Espíritu Santo redarguyó en mí durante mucho tiempo acerca de esta palabra. Digo, no, yo veo aquí algo, veo algo. El prójimo es alguien que te está dando, que te está bendiciendo, que te está apoyando. No es cualquiera. Yo tenía esas dudas, entonces me comunico con el pastor, ¿verdad? Con mi hermano, el apóstol Freddy Martínez. Oye, fíjate, hermano, yo recuerdo que tú comentaste que tenías por ahí alguna información, que era un estudio. Dice, no es un estudio, es una revelación que Dios me dio. Y resulta que es lo mismo que Dios me estaba diciendo. Lo único, ¿verdad?, que yo desconocía realmente, pues era el significado de la palabra, ¿verdad?, lo que es un lereajá. Él conoce de las raíces hebreas, ¿sí? Es de descendencia hebrea y pues bueno, gloria a Dios, ¿verdad?, que ha venido a instruirme, porque nosotros como siervos también debemos ser instruidos. Por eso les decía hace un momento, ¿verdad?, que un ciego no guía a otro ciego. Y el apóstol Pablo dice que debemos enseñar con doctrina, o sea, tenemos que saber. Si yo no me adoctrino, ¿cómo voy a querer adoctrinar a alguien? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender. Hay gente que no se deja enseñar, hay gente que es soberbia, es grosera, ¿sí? No, es que eso no es así, y no lo aceptan. Yo espero que realmente esta enseñanza sea de gran bendición para todos, ¿verdad? Y quiero ahondar un poquito más, ¿sí?, en esto. Precisamente quiero leer lo que dice, para reafirmar, ¿verdad?, lo que estamos comentando. Éxodo capítulo 2, versículo 13 del 11. Vamos a leer desde el 11. Dice la escritura, Éxodo 2, 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
¿Ok? Fíjense bien, Moisés, ¿sí? Hebreo, adoptado por la princesa egipcia, creció y dice la escritura que él salió a sus hermanos, es decir, a su pueblo, a los hebreos, a los suyos, a su raza, y los vio trabajando duramente, pero vio también a un egipcio que los golpeaba a uno de los hebreos, dice aquí, de sus hermanos, o sea, algo que es suyo, que lo está uniendo, ¿sí? Hablamos del Ereajá, tu hermano, tu amigo, tu compañero. Entonces el egipcio estaba golpeando a su Ereajá. Dice que miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sí? Hizo justicia por su propia mano, de ahí salió, ¿verdad? Huyendo. Y vemos que más adelante, precisamente en Hechos, ya en el Nuevo Testamento, vemos en Hechos capítulo 7, verso 27, habla en relación al versículo, ¿verdad? A la porción que acabamos de leer, a esos versículos. ¿Sí? Hechos 7, versículo 27 dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? A ver, aquí hay algo bien interesante. En el 26 dice, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, o sea, eran del mismo pueblo pero estaban peleando entre ellos. Dice, varones hermanos, dice, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? O sea, ¿por qué hay contienda y disputa entre ustedes? ¿Sí? Entonces el que maltrataba a su prójimo, a su Ereajá, le rechazó y le dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Sí? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Pero aquí lo importante, ¿sí? Dice que en el verso 29 dice que al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, ¿sí? Pero aquí lo importante es que no se metió nada más por meter, sino que él quería, ¿verdad?, que hubiera paz entre los suyos, ¿sí? Él fue y quiso defender a su prójimo. O sea, no se metió nada más por ver a dos personas que peleaban, que a lo mejor ni conocía, sino que eran parte de los suyos, de sus hermanos, de su pueblo. Eran Lereajá, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces Jesús nos enseña que nosotros debemos tener misericordia y amor, ¿sí? La misericordia es compasión, el amor es bien importante también, pero debemos tener mucho amor, respeto, gratitud y poder corresponder a nuestro Lereajá, a nuestro prójimo. Por eso es bien importante ese mandamiento que Él nos da. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay que ver quién es tu prójimo, porque Él mismo le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién es tu prójimo? O sea, no todos son nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todos somos creación de Dios. Todos hechos, todo el hombre, ¿verdad? Toda la humanidad es hecha a imagen y semejanza de Dios. Todos somos creación de Dios y debemos de amarnos, ¿sí? Pero debe haber algo especial hacia tu prójimo, porque la Escritura dice, ¿verdad? Incluso en Mateo capítulo 5, versículo 43, cuando Jesús demanda que amemos hasta nuestro enemigo, ¿sí? Y Jesús no se equivocó, Él hablaba algo bien importante, ¿no? Que debemos de amar, que debemos de perdonar para que nosotros seamos libres, para que tengamos una vida de calidad, que algo que no nos esté atormentando, alguna culpa, algo que tal vez hayamos hecho mal, algún resentimiento, porque son enfermedades del alma, el odio, el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, todo eso viene a enfermar nuestra alma, nuestro espíritu, y posteriormente también vienen las enfermedades físicas. Entonces cuando él habla en Mateo capítulo 5, versículo 43, habla acerca de eso. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque eso era lo que se decía antes. Amarás a tu prójimo, o sea, a tu amigo, a tu derecha, y aborrecerás a tu enemigo.
es para aclarar, ¿sí? Cuando él dice ama a tu prójimo sigue siendo tu amigo, sigue siendo tu lerejá, no es toda la gente. Y aquí él marca la diferencia. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si nuestro prójimo fueran todas las personas, mi enemigo también fuera mi prójimo. La persona que me hizo daño también fuera mi prójimo. La persona que me ha ultrajado, que me ha robado. La persona que me ha golpeado. ¿Sí? La persona que me ha secuestrado, etcétera, sería mi prójimo. Pero no, no es así. Aclaramos, y aquí dice la escritura claramente, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, es decir, a tu amigo, a tu lerejá, a tu compañero, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, o sea, también a todos, a toda la humanidad. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios bendice a todos, tanto buenos como malos, y hace llover, ¿verdad?, sobre justos e injustos. Y Dios nos bendice con el sol, hace salir el sol sobre buenos y malos. Imagínense si siendo malos Dios nos bendice. Si somos buenos, tratamos de hacer, ¿verdad?, lo que Él dice, ¿verdad?, en su palabra, pues nos va a bendecir en gran manera. Entonces tenemos que nosotros realmente poner en práctica lo que dice su palabra. Sí, tenemos que amar a nuestro enemigo. Sí, es verdad que no es nuestro prójimo, es nuestro enemigo, es un ser humano igual que nosotros, semejante a nosotros, pero ese no es nuestro prójimo. Nuestro prójimo, ¿quién es? A mi lerejá, mi amigo, mi compañero. ¿Sí? Entonces dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así está escrito, dice, pero yo os digo, ahí viene, ¿verdad?, la palabra del Señor. Yeshua dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. O sea, alguien que me ha maldecido, todavía lo tengo que bendecir, tengo que hablar bien de él y tengo que darle de lo que Dios me da. ¿Sí? Haced bien a los que os aborrecen. O sea, alguien que me odia, que me aborrece, que me ha levantado un chisme, un falso, yo le tengo que hacer un bien. Porque también está escrito, ¿verdad?, que no debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Dice, y orad por los que ultrajan. Alguien que ha venido a ultrajarme, todavía tengo que orar por él, que Dios le perdone, que tenga misericordia. ¿Sí? Por los que ultrajan y persiguen. Porque solamente así podremos ser hijos de Dios. Hijos de el Eterno, del Elohim, del Altísimo. Amén. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y por eso es que Dios me permitió venir a este lugar para poder compartir este mensaje, ¿sí? Que pues vemos que a la luz de la palabra no es como muchas veces lo habíamos creído, ¿sí? Muchas veces vivimos en el error porque vamos aprendiendo, pero no escudriñamos, aprendemos lo que ya está previamente establecido por algunos hombres y no nos damos a la tarea de investigar, de orar a Dios, de buscar la comunión con Dios, de que Él nos revele. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos va revelando, nos va dando nuevo entendimiento, nos va dando el discernimiento, ¿sí?, de la palabra, que es lo que realmente Él nos quiere dar a entender en su preciosa palabra, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 12, del versículo 17 al 18, viene un mensaje también importante, ¿sí? Romanos 12, del 17 al 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, o sea, delante de todos los hombres, no dice que sea tu prójimo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es decir, de nosotros, de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que estemos en armonía, que haya, ¿verdad?, algo hermoso entre nosotros, una buena convivencia, ¿sí?, entre todos los hombres, entre toda la humanidad. Pero hay algo bien especial cuando Él se refiere a tu lerejá, porque debemos ser agradecidos con aquella persona que nos procura el bien. Entonces tenemos que amarle, ¿sí? Es algo diferente, ¿verdad?, a cuando nosotros hemos creído que
nuestro prójimo es toda la persona, pero ya vimos que no, incluso él aquí marca la diferencia cuando habla del enemigo. Es algo bien importante que a veces pues pasamos por alto, pero bueno, vamos aprendiendo todos los días. Todos los días Dios nos muestra algo porque Él es generoso y Él quiere que nosotros sigamos creciendo de manera espiritual, ¿sí? Y hay algo también que Jesús señala en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12 y 13. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Sí, tenemos que amarnos unos a otros, ¿sí? Es diferente a cuando dice fíjense bien aquí, es bien importante. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. O sea, todos tenemos que amarnos. Pero es una gran diferencia cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se refiere a uno, a tu lerejá. Se refiere en singular. Y aquí es en plural. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos, es plural, unos a otros. Todos tenemos que amarnos. Pero cuando habla del prójimo, habla en singular. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas, si procuras el bien para ti, así tienes que procurar el bien para aquella persona también, ¿verdad? Que tú consideras o que te ha demostrado ser tu lereajá, que te ha demostrado ser tu prójimo, ¿sí? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el mayor amor, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo ese varón que iba, verdad, caminando, que iba de viaje? ¿Qué fue lo que hizo? Pues él, pues no, en ese momento, verdad, dispuso de su tiempo, de su dinero, de su cabalgadura, de su amor, de su dedicación, de su vino, de su aceite, de todo lo que estaba a su alcance, de todo lo que Dios le había proveído, él lo compartió con su amigo, con su compañero, aquel que encontró en el camino, que había sido ultrajado, que había sido violentado, que había sido golpeado, que había sido asaltado, ¿sí? Que lo habían dejado medio muerto. Se movió a misericordia. Y claramente lo dijo el intérprete de la ley cuando dice, ¿quién te parece que es su prójimo? Aquel que se movió a misericordia. O sea, los demás, el sacerdote y el levita, no eran el prójimo de esa persona que había sido violentada. Su prójimo fue el samaritano. Tal vez una persona que no profesaba la misma fe, pero que demostraba un amor infinito. Es ahí donde tenemos que aprender, porque muchas veces hay personas que se fanatizan tanto, ¿sí?, que al inconverso lo hacen a un lado. Es que tú eres del mundo, te vas a ir al infierno, ¿sí? Y esa persona resulta que es su prójimo, que le ha hecho bien. Pero hay personas que dicen ser siervos de Dios, pastores, que le quieren robar la gloria a Dios y que hacen menos a su prójimo, al que le ha hecho el bien. Por eso nosotros debemos procurar, como dice la palabra, en cuanto de nosotros dependa, estar bien con todos y hacer el bien, no pagar mal por mal, sino bien por mal. Cuando puedas ayudar, ayuda, hazlo de corazón, hazlo por amor, porque no es lo mismo hacer una buena obra solamente porque está escrito, hacerlo por obligación o hacerlo por amor. Hay personas que lo hacen, pero no lo sienten, de nada sirve, ¿sí? Tenemos que mostrar ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de esa manera. Yo espero que esta enseñanza sea de bendición, como se lo dije en un principio, para su vida espiritual y le permita crecer y perfeccionarse cada día más. Recuerden, soy su amigo Víctor Espinosa, ¿sí?, pastor por la gracia de Cristo, y nos vemos la próxima semana aquí en el Mensajero de Dios. No sin antes, ¿verdad?, mandar saludos a todas aquellas personas que nos ven, que siguen nuestras transmisiones. Mando saludos a Ciudad Naranjos, a mi familia que está allá, a Miranda, a Eva, a Erla, a Lady, a mis sobrinos también, ¿verdad?, que están pendientes, a Aldo, a Axel. Le mando saludos también a mi prima Blanca, a su familia, a su esposo, a sus hijos. Dios les bendiga. A todos aquellos que nos están viendo, al pastor también, David Raciel, que primeramente Dios, si el Señor lo permite, estará con nosotros la próxima semana
y nos va a poder compartir su testimonio. Vamos a tratar de seguir dando, ¿verdad?, un contenido que sea bueno y provechoso para todos ustedes. No nos despedimos. Si el Señor nos lo permite, estaremos aquí la próxima semana. Dios le bendiga rica y abundantemente. Shalom.